Bien, buenos días, hermanos, hermanas. Como habéis podido comprobar hoy, no hemos tenido testimonios últimamente, pues estamos teniendo testimonios de algún hermano, de alguna hermana, de sus vivencias. Pero pues hoy no. Hoy, por la palabra que vamos a compartir, creo que amerita, merece la pena pues compartiros la palabra, pero anteriormente una porción de las vivencias que yo he tenido en el Señor. Como sabéis, últimamente pues no ando mucho por aquí, porque ando más en el hospital que en casa. Ando entrando, saliendo. Yo creo que en estos 2 últimos meses he entrado 3 o 4 veces, 7 días, 5 días. Y ya llevo unos meses porque el enemigo sabe por dónde entrar a las personas, por dónde dañarlas, por dónde desanimarlas. Pues me tenía un poco, no confundido, porque yo sé muy bien en quién estoy, y es en Cristo Jesús, pero sí un poco ahí como con querer hacer más y no poder. Y yo le decía, Señor, tú mira el esfuerzo que hice este tiempo atrás y lo poco que puedo esforzarme ahora. Y es mentira, es mentira. Y os voy a contar, bueno, el Señor dice que vino a buscar lo que estaba perdido, ¿no? Y yo andaba perdido. Y en los años 90 o así, pues conocí al Señor y comencé a servirle, ¿no? Aquí en España, por la parte de Bilbao, Logroño, Durango, bueno, unos cuantos sitios. Y el Señor puso en mi corazón el salir a las misiones. Y bueno, pues oré al Señor y esto no fue de un día para otro. A los 2 años o así me lo confirmó. Y en un principio, porque yo le dije, Señor, yo me gustaría ir o bien a Centroamérica o a Sudamérica, porque sé que hay países con mucha necesidad, o a África. Y en un principio, pues estaba todo preparado para ir a Venezuela a abrir obra allí. Allí no teníamos obra y estaba preparado. Pero, bueno, los planes del hombre no son los planes de Dios. Algunas veces surgió un problema en Nicaragua. El pastor que estaba allí, pues, como que se desvió un poquito de lo que tenía que hacer. Y, bueno, pues tuve que ir a Nicaragua en vez de a Venezuela, pero bueno, pues a Nicaragua. Cuando llegué allí, pues aquello es otro mundo. No sé si habrá algún nicaragüense aquí. Aquello es otro mundo. Encima, allí, bueno, el avión, pues bajas a las pistas, no es como aquí que vas por ya vas directamente del avión adentro del aeropuerto, ¿no? Allí bajas a la pista y caminas. Recuerdo que había llovido un poco y por algo le dicen Managua. Estaba todo como neblina, como cuando llueve por ahí por Londres
y no se ve mucho la neblina esa y es el vapor que sale de tanto calor que hace en el asfalto, pues, y apenas se veía mucho, ¿no? Y yo, despistado por allí, un mundo totalmente distinto. Y bueno, pues allí llegué. El primer ministerio que tuve fue con unos adolescentes de entre 12 y 17 años aproximadamente, pues en una casa, hogar, pues para que estudiasen y para guiarlos un poco en el área espiritual, un poco más para trabajar con ellos, aunque luego la labor era muy extensa, pero para trabajar con ellos. No me voy a extender mucho, pues voy a dejar muchísimas cosas en el tintero, pero espero que os sea ameno y que sobre todo entendamos que el Señor nos usa, siempre que tengamos la disposición en nuestro corazón. Entonces empecé a trabajar con estos, no sé, habría 7, 8 chicos, 9. Y luego el otro ministerio que tenía aparte era ir todos los días, yo creo que esto lo he contado una vez, a recoger a unos niños que vivían en un basurero. Allí vivían como 1.500 personas entre niños y adultos. Luego, en los que tenéis el grupo de Aposento Alto, os lo voy a poner por si se os olvida el nombre, para que y decís, ay, quería yo ver esto y se me ha olvidado. Bien, y para los que no lo tengáis, pues podéis apuntar o lo que sea. El primer ministerio era ir a la Chureca de Managua, basurero, la Chureca de Managua, que gracias a Dios ya lo quitaron, han hecho una planta de reciclaje, aquello es enorme, y les han dado hogares, no sé a cuántas familias, pero a bastantes familias de las que allí vivían. Allí los niños vivían, allí le llaman al plástico hule, como tiendas de campaña, así, 2 palos, tal, y como tiendas canadienses, y ahí vivían a lo mejor en un sitio para 2, 4, 5 niños. Y yo iba todas las tardes, a eso de las 3 de la tarde, a recoger. Yo tenía un Nissan Patrol que nos vino en un contenedor desde España y le quitaba los asientos de atrás y ahí metía como 15, 17 niños, era la media, ¿no? Yo iba pitando, pero ellos ya sabían, asomaban los ojillos ahí por la tienda de campaña, por las casas suyas, ¿no? Y se subían corriendo por la puerta de atrás. Y lo llevaba a un hospitalito que teníamos un hogar de jóvenes con problemas de adicción y teníamos un hospitalito y la farmacia. Entonces llevaba a los niños, les dábamos su medicina allí, porque si se la llevaban al basurero, los padres se las quitaban y las vendían para fumar marihuana, porque es lo que había allí, ¿no? Bueno, aquello lo podéis ver en los vídeos que os digo, el que quiera más información sobre aquel lugar. Y luego los devolvía otra vez porque no nos podíamos quedar con ellos. Todos los niños que teníamos en nuestros hogares, y jóvenes y adolescentes, los menores de edad eran enviados por el juzgado o por el Ministerio de Familia. Eran niños maltratados, violados, de hogares destruidos. Bueno, y empecé con esa labor, ¿no? Allí teníamos en Nicaragua alrededor de 200 niños aproximadamente, y los jóvenes, adultos, un hogar grande de ancianos donde teníamos unas fincas enormes y allí pues, vamos, fruta no faltaba, pero
Yo os digo la verdad, en aquellos tiempos comida no había mucha, no había mucha comida. Nos daban unos huesos así de largos y los poníamos así en una olla a cocer y luego un poquitín de arroz y al día siguiente le dábamos la vuelta al hueso para cocerlo por el otro lado. O sea que no había mucho. Pero el Señor fue haciendo la obra y nos bendijo grandemente, nos bendijo grandemente. Me enviaron a la zona norte de Nicaragua, que por cierto allí conocí a la que hoy es mi esposa, y el mayor terrateniente de allí, pues me decía la gente, no hables con ese que ese no da nada a nadie, porque pues yo iba por las tiendas, iba por las empresas, ¿no? Para sacar provisión para las casas hogares. Y me decían, ese se llamaba Salvador. Y la verdad es que al final nos salvó. Ese hombre tenía unos arrozales inmensos, tenía maíz, tenía frijoles. Fijaros si eran grandes las fincas, que tenía 3 avionetas de estas que fumigan. Pues eran de este hombre para fumigar y todo esto, los campos. Y todas las semanas me daba una camioneta de un tamaño bueno, llena, allí los llaman quintales, a los sacos estos de 50 kilos, nos daba la camioneta hasta arriba de arroz, de frijoles, de maíz, de un montón de grano para los alimentos. Yo desde allí enviaba a Managua comida y allí pasé el huracán Mitch. No sé si os acordáis vosotros de aquel huracán que destrozó los puentes, no nos podíamos apenas mover, los supermercados acabó la comida, Cáritas no podía ir porque los helicópteros no podían parar porque estaba todo, un desastre. Y yo en mi oficina tenía todas las mañanas, tenía la oficina y la bodega pegada. Y tenía bastante arroz y todo esto. Y todas las mañanas tenía una fila enorme de gente pues que no tenía que comer, ¿no? Y a cada matrimonio le daba su bolsita y pero todos los días, durante mucho tiempo. Aquello fue un desastre grande por el río Grande de Matagalpa, que se llamaba aquel sitio. Aquel departamento, se veían cómo bajaban los cadáveres. O sea, era un poco... Pero bueno, nosotros seguíamos la obra del Señor y allí trabajando con los niños escolarizados. Y bueno, cuando ya aquello estaba bien y teníamos las casas, hogares, porque hablaba con embajadas, sobre todo de Japón, Canadá y Alemania, y nos mandaban brigadas, que lo llaman ellos, nos pintaban las casas, nos hacían casas nuevas. En poco tiempo, con unos métodos que tienen ellos, te hacían una casa. Y cuando ya estaba todo, las fincas y todo muy bien, pues hubo un problema en Honduras y me dijeron, te tienes que ir a Honduras. Yo, bueno, fui a Honduras y había otro desastre mayor todavía. Allí cuando llegué me querían meter a la cárcel. Literalmente, no es broma, porque pues yo tenía un poder generalísimo, que lo llaman allí, que yo podía comprar tierras, podía vender, podía comprar coches. O sea, el representante legal de la fundación era yo, de la ONG, y el anterior pues también tuvo problemas y debía muchísimo dinero, compré un montón de electrodomésticos, se dedicaba a comprar aparatitos de música para el coche carísimos, no pagaba nada, los alquileres. Yo me comprometí a dar un dinero todos los meses y aceptaron, por lo menos me libré.
Y bueno, pues en un año, gracias al Señor, porque apenas había gente allí, había como 4 matrimonios misioneros también, españoles, panameños. Salíamos con una furgoneta a un barrio de allí, al más marginal, donde están todos los bolitos que le llaman, que son los que beben el guaro. El guaro es el alcohol, pero allí beben alcohol etílico, alcohol de 96 grados, no beben vodka y ron y todo esto. Y recogíamos a aquel que se quería venir. Había un muro y ahí tenían su hule, su plástico para cuando llovía que escurriese. Y ahí había unas filas enormes pero incluso de madres con bebés que vivían ahí en la calle. Íbamos recogiendo al que se quería venir y bueno, hoy venían 10 y mañana quedaban 2, pero eran 2 más. Y así día a día, perseverando, al final conseguimos un buen grupo y de ese grupo ahora, hoy en día, hay pastores, hay siervos de Dios por todo el mundo, por todo el mundo. Y la satisfacción de que tienen relación conmigo, me escriben. Y es la obra que Dios quiere que hagamos. Hoy, como habéis visto los que tenéis en el grupo, la enseñanza o la prédica, el nombre que le ha puesto es colaboradores con Dios, colaboradores de Dios. Bueno, cuando ya aquello iba funcionando bien, el Señor sabe cómo hacen las cosas, pues hubo otro problema en Nicaragua y es que los pastores que estaban allí, pues tanto el pastor como la esposa se enfermaron y los tuvieron que mandar a España y yo para Nicaragua, que era un poco más grande y tenía que andar de Nicaragua a Honduras, de Honduras a Nicaragua. Yo tengo en casa 5 pasaportes llenos de sellos de caminar de un sitio a otro. Y bueno, ya como os digo, siempre se quedan muchas cosas en el tintero y no se puede contar todo, pero una idea más o menos de lo que el Señor hace en las vidas y cómo transforma las vidas, porque os he comenzado diciendo que yo estaba perdido, de lo más vil y lo más menospreciado, como el Señor, como le dijo a Pablo, yo te voy a usar. Un Pablo que iba por las casas sacando de los pelos a la gente, perseguidor de la iglesia, y el Señor lo usó grandemente. 1/3 del Nuevo Testamento está escrito por él. La tercera parte, imaginaros, la fuente de inspiración. En el Nuevo Testamento no hay otra mayor que la de nuestro Señor Jesucristo, la de Pablo. Y era, pues, fijaros lo que era. Pues bueno, fui otra vez de nuevo a Nicaragua, ¿no? Allí, pues, me casé. Nada más casarme, a la semana me picó un mosquito. Y los que no sois de aquí, que sois de Latinoamérica por ahí, seguramente que sabéis lo que es un dengue hemorrágico. Hay un dengue clásico, que de ese con muchas vitaminas, con muchos medicamentos, pues te salva, pero el hemorrágico es muy complicado, el que te salves. Hablan de las malarias, yo he pasado por lo menos 7 o 8 malarias y aquí estoy, no pasa nada. La malaria te tomas tus pastillas, lo pasas muy mal, pero a los 15 días ya estás dando saltos. Bien, el dengue es más complicado. Y yo pues tuve la fortuna de tener, como siempre, al Señor a mi lado y el privilegio de que entré al hospital y entré en lo privado del hospital porque estaba hacia la izquierda el hospital privado y a la derecha el público. Éramos 26 porque hubo una epidemia de dengue hemorrágico, todos los brazos los tenía negros,
de que se reventaban las venas, todo, por las orejas, salía sangre, o sea, medio muerto. Bueno, de hecho, los otros 25 que estaban en lo público fallecieron todos. Lo sé porque salió en los periódicos de allí. El único que se libró fui yo, gracias al Señor. Y bueno, pues de allí, de Nicaragua, pues el Señor me mandó a Guatemala. Allí son más de 1000 personas. Y bueno, es una obra muy grande y la misión mía era más bien, teníamos ya casado. Tengo que decir que éramos novios, mi esposa y yo, y cuando fui a Nicaragua, como yo tenía que llevar también noviazgo, pues a mi mujer la tuve que mandar a Costa Rica, porque dijeron, si el director tiene aquí a la novia, nosotros, ¿por qué no? Bueno, no dijeron, pero que seguro que dirían. Entonces, nada más llegar yo a Nicaragua, la mandé a mi esposa a Costa Rica a servir allí hasta que nos casamos. 2 meses y luego ya vino y nos casamos. Entonces, pues ya juntos, para todos los lados. En Honduras estuve solo, en Nicaragua estuve solo. Ya, pues nos fuimos a Guatemala. Allí, pues, estuve pues dedicándome un poco a las relaciones públicas, a las compras, las ventas, pero en la casa tenía como 28 niños. Hemos tenido, mi esposa y yo, madres solteras con niños abandonados. Yo he tenido que llevar a niñas con 12 y 13 años al hospital a dar a luz, violadas por los propios padres. Imagínense. Y bueno, pues de allí a México. En México, un país pues peligroso también, pero bueno, el Señor cuida de nosotros. Y a nosotros nunca nos pasó nada. Nunca. Primero vivimos en Monterrey, México. Allí nació nuestro hijo mayor. Luego en el Distrito Federal, allí nació mi hija, de las dos, la mayor. Y luego otra vez volvimos a Guatemala y allí nació la pequeña. La pequeña tiene ahora 18 años. Y bueno, esa más o menos es la vida que he llevado por todos esos lugares, un poco de tiempo por El Salvador, por Panamá, o sea, todo Centroamérica, ¿no? Y ya en Guatemala me tuve que venir a España porque cuando me dio lo del dengue hemorrágico, pues me hicieron varias transfusiones porque no tenía sangre, vamos. Y allí no tienen el control que aquí. Y algunas de la sangre que me pusieron, pues atacó mi hígado. Teníamos un hospitalito un hospitalito que allí nació mi hija la pequeña, un hospital, pero que no era muy grande, en Guatemala. Y ya me dijo el doctor que mi hígado cada vez estaba más tocado, que tuviese cuidado, ¿no? Y ya me sentía yo mal, me tuve que venir a España, si no seguramente que allí estaría. De hecho, por eso en el 2018 pues me hicieron un trasplante de hígado. Y bueno, pues ese ha sido el transcurso en este tiempo. Y yo le decía, Señor, si me has usado tanto por tantos sitios, por tantos países, ¿por qué no me dan más fuerzas y que pueda ahora en España seguir haciendo la obra que tú quieres? Y estuve así 2 meses o 3 y el Señor me contestó ya, no hace mucho. Y me dijo, ¿cuántas veces has ido a mi segunda casa, que Paula la conoce bien, a la clínica universidad? ¿Cuántas veces has ido? Digo, pues muchas, y últimamente llevo entrando y saliendo.
Y, y me dijo estas palabras claramente el Señor. ¿A cuántos cirujanos, a cuántos hepatólogos, a cuántos cardiólogos, a cuántas enfermeras, a cuántos auxiliares sanitarios les has hablado de Dios? Digo, uff. Dice, pues mira, ¿ves? Si vas allí es por algo. Porque aquí estamos. He tenido últimamente 2 operaciones delicadas y aquí estoy. Y digo, pues tiene razón, Señor, como siempre. El Señor siempre tiene razón, el Señor siempre tiene el control. Él sabe siempre por qué hace las cosas y siempre todas las cosas obran para bien. Obran para bien. Y el Señor me dio un versículo que yo había leído no sé cuántas veces, seguro que vosotros también, que es el capítulo 3 de Eclesiastés, o el Predicador. Eclesiastés, estos versículos, que os voy a leer solo 5 versículos, están escritos por el sabio, por Salomón. Salomón era hijo de David. David tuvo unos cuantos hijos. Tuvo 6 hijos con varias mujeres y luego con Betsabé tuvo 4, entre ellos Salomón. Es el tercer rey. Primero fue Saúl, luego fue David y luego Salomón, los 3 monarcas que hubo en Israel. Y dice así la palabra de Dios en Eclesiastés. Vamos a leer, porque él dice que todo tiene su tiempo y todo lo que está debajo del sol tiene su hora. Y en Eclesiastés 3:2 dice, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Aquí, ahora lo vamos a ver, aquí está todo lo que hay debajo del sol. Todo lo que existe en la tierra está en estos versículos. Fijaos bien, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. ¿Qué podemos sacar en claro de esto? ¿De qué nos está hablando aquí Eclesiastés? Nos está hablando de las estaciones del año. Hay un tiempo para plantar, ¿verdad? A finales de primavera, tal. Yo no soy agricultor, pero creo que por esas fechas, después del día de San José o así, en marzo, empiezan a plantar. Bienvenido, ayúdame, ¿es así? Bueno, de ahí hasta el verano, que en verano ya está, pues que si el trigo, que si yo veo ahora, según voy muchas veces al pueblo donde vivían los girasoles, que ya están a punto, el trigo ya han cosechado por allí. Entonces, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Aquí tenemos 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. Por Centroamérica y por ahí en los países que yo he estado solo hay verano e invierno, no hay más. Pero aquí tenemos 4. Y la primavera da paso al verano. Ahora estamos en verano. El verano dará paso al otoño. Y el otoño dará paso al invierno. No nos podemos quedar en una sola estación. Hay unos que sí quieren quedarse solo en la primavera. Y esos son los enamorados, que quieren disfrutar de la primavera, la eterna primavera. Qué bonito, los árboles floreciendo, ¿verdad? Los novios, vivirían su vida en la eterna primavera. Pero hay que dar paso al verano. Y el verano tiene sus frutos
y el otoño tiene su renuevo con sus caídas de hojas, y el invierno tiene su agua tan vital para la vida, ¿verdad? Y aquí están las 4 estaciones. Luego dice tiempo de llorar y tiempo de reír. Cuando lloras o cuando ríes, ¿qué es lo que te hace llorar o te hace reír? Tus emociones. O sea, aquí nos está hablando de las emociones. Y todos tenemos emociones en la vida. En el versículo 4 dice, en el versículo 5 dice, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Y dice, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, esto si lo estudiamos un poco, nos está hablando de los proyectos de vida. ¿Y quién no ha tenido proyectos o quién no tiene un proyecto de vida? Yo creo que todos. Unos los hemos comenzado y nunca los hemos acabado. Otros estamos en proceso y otros llevamos a cabo ese proyecto. Pero todos tenemos proyectos. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. ¿Y esto qué significado tiene? Las relaciones entre nosotros. Yo llego aquí a la iglesia, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo está? Y nos damos un abrazo. Nos damos la mano. Y hay tiempo de abstenerse de abrazar. Está hablando de las relaciones. O sea que está Eclesiastés, Salomón, en estos 4 versículos nos habla de las estaciones, de las emociones, de los proyectos y de las relaciones. O sea, de todo lo que hay debajo del sol. Vamos a irnos al libro de Corintios. Porque capítulo 3, versículo 4 al 9 vamos a leer. Y aquí vamos a empezar a ver un poco más el ser un colaborador de Dios. Aunque os he explicado un poco de mi vida como colaborador de Dios. Y os he explicado un poco lo que hay debajo del sol para que en cualquier estación, en cualquier emoción, en cualquier adversidad, en cualquier tiempo podamos seguir siendo colaboradores de Dios, porque todo tiene su tiempo. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Subrayar esto, servidores por medio de los cuales habéis creído. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno, también subrayar esto, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. ¿Qué es un colaborador? Un colaborador es el que participa con otras personas en un proyecto. Antes hemos hablado de los proyectos, ¿no? En conseguir un logro, por ejemplo, pues en la edificación de una obra, por ejemplo, en la realización de cualquier trabajo, ¿no? Pues eso es un colaborador, un ayudador, un cooperador. Nos habla también aquí en 1 Corintios de que vosotros sois labranza.
¿Y qué es una labranza? Pues el campo sembrado, ¿no? Es una labranza, ¿no? Un terreno cultivado donde se va a realizar el proyecto, donde se va a realizar la obra. ¿Para qué? Pues para que dé los frutos esperados. Si siembras patatas no vas a recoger lechugas. Eso está claro. Entonces siembras para luego recoger el fruto de tu esfuerzo. Nosotros, como la Iglesia de Jesucristo, somos ese campo donde Dios trabaja con nuestras vidas. ¿Para qué? Para reconstruirlas y para edificar el reino de Dios, a pesar de nuestras deficiencias, a pesar de nuestros delitos y nuestros pecados, porque en otro tiempo éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Aparte, a pesar de nuestras faltas contra Dios, Dios nos quiere utilizar para hacer su obra, para ser sus colaboradores. Y en ese proceso maravilloso, hacer que el reino de Dios, el reino del Padre, pues crezca. Sabemos que Él da el crecimiento, pero cada uno será recompensado conforme a sus obras. En este campo, o labranza, que somos la Iglesia, es donde el Espíritu Santo de Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, pues nosotros como personas humanas, como seres humanos, no podemos saber lo que hay en el corazón de los demás. Cuando alguien te viene a pedir un consejo, cuando ves a una persona que le pasa algo, como humanos, no vamos a discernir qué le pasa, qué hay en su corazón. Pero Jesús sí lo conoce. Jesús sí lo conoce. Jesús conoce perfectamente nuestros corazones. Y por medio de su Espíritu Santo nos concede la gracia para discernir lo que hay en los corazones y dar respuesta a cada necesidad del creyente. Cuando la verdad, que es Cristo, penetra en la mente, Él imparte el poder que despierta las partes que están dormidas, y al actuar el Espíritu Santo en el corazón, nace ese deseo de cooperar, de ayudar con la obra de Dios. Por eso cada uno de nosotros debemos de ser tratados, debemos de ser moldeados, debemos de ser transformados, como hablaba antes, la transformación de Pablo, una transformación genuina, como dicen, de los gusanos de inmundicia se convierten en lindas mariposas. Una verdadera metamorfosis es la que sufrió Pablo. Y ser transformados, ¿cómo? Pues a semejanza del modelo divino que es. ¿Quién es? Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que no podemos ser de tropiezo para la obra del Espíritu Santo, sino someternos a Él, obedecerle, para que Él pueda realizar su obra. Como hemos dicho antes, la Iglesia es la propia labranza de Dios. Si la Iglesia es la propia labranza de Dios, el Señor espera recibir algo de ella. Si sembramos un campo, esperamos recibir una cosecha. Si la Iglesia es la labranza de Dios, el Señor espera una cosecha nuestra. No podemos dormirnos porque allí donde se ha sembrado en abundancia, viene a nosotros en busca de gavillas. ¿Sabéis lo que son las gavillas? Bueno, para el que no lo sepa, se lo explico rápido. Es un montón, un puñado de
de ramas, las juntas y se hacen un manojo grande. Y la iglesia es un manojo grande, unido para servir al Señor. Y es lo que busca el Señor, gavillas. En Isaías 5, capítulo 5, versículo 1-2, habla de la viña que sembró el sembrador. Ahora cantaré por mi amado, capítulo 5, versículo 1 y 2. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Fijaos, la tenía la viña en una ladera fértil, no la puso en el desierto, no, en una ladera fértil. La había cercado, la había despedregado y la había plantado no de cualquier vid, de vides escogidas. Y había edificado en medio de ella una torre y hecho en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Vamos a leer solo hasta ahí. Fijaros, una ladera fértil, un vallado cercado para que los animales, los zorros y todo esto no entraran a comerse las uvas, despedregado para que esas piedras no estorbasen a la viña en su crecimiento, y vides escogidas. Dice que había edificado en ella una torre. ¿Para qué edificó una torre? Para estar vigilante de su viña. Y el Señor está vigilante de ti y de mí. Nosotros somos los pámpanos y Jesús es la vid. Formamos parte de la viña del Señor. Y Él está en lo alto. Y había edificado una torre. Y también había hecho un lagar. ¿Sabéis lo que es un lagar? Creo que la mayoría lo sabréis, pero también para que nadie se quede sin saberlo, el lagar puede ser redondo, casi todos los que he visto en las bodegas son redondos, pero también puede ser cuadrado. Antes pisaban la uva y eso se hacía en el lagar, como una piscinita, ahí se echaban las uvas y descalzo se pisaba y por ahí salía el mosto para luego llevarlo a fermentar y producir el vino. Entonces, eso demuestra la ilusión que tenía en que diese uvas dulces, buenas. ¿Y qué ocurrió? Que dio uvas silvestres. Qué decepción para el labrador. Todo ese esfuerzo y al final fue inútil. Luego, si seguís leyendo, dice que hasta las nubes mandó que no cayese agua sobre ellas. La abandonó. La abandonó, como está el mundo abandonado. El mundo es un terreno que no se cultiva, no se labra, está abandonado. Lo único que se cultiva es una vegetación espontánea. ¿Habéis visto los terrenos baldíos por ahí? Que un cardo, un espino, un abrojo por ahí, no se cultiva. Y eso es el mundo, un terreno que no se cultiva, abandonado. Pero nosotros, tú y yo, somos tierra labrada. Somos tierra labrada. Entonces, debemos de producir una cosecha, porque la esterilidad es propia de un terreno baldío, un terreno que no está labrado. Pero nosotros somos un terreno fértil, porque así nos ha hecho Dios. Y espera que demos fruto, que tengamos una cosecha. No estamos abandonados, porque el terreno abandonado que no se cultiva
es un descrédito para un terreno de labranza. Si tú miras un campo y ves un terreno, por ponerte algo, de maíz o de girasoles o de trigo, y al lado un terreno baldío que no está cultivado ni nada, está ahí dejado, de alguien que lo tuvo y falleció tal vez y nadie lo usa, miras uno y miras otro y es un descrédito ver eso. Qué pena de terreno que podía ser cultivado y labrado y que diese fruto y está ahí, mira el de al lado. O sea que es un descrédito. Y todo esto el Señor lo hizo por amor. ¿Y el amor qué espera? Pues retornos de amor. La gracia que es dada por nuestro Señor exige fruto de la gracia. Y sabéis que esa gracia está regado con las gotas de sudor sangriento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que debemos de dar al 100% esos frutos, ¿no? ¿Para qué? Para su alabanza, porque todo es para la gloria y para la alabanza del Señor. Estamos cuidados todos por el Espíritu Santo eterno de Dios. No serán producidos en nosotros esos frutos para su gloria. La labranza del Señor en nosotros ha sufrido un gran esfuerzo por parte de nuestro Señor Jesucristo. Que no sea solo un derroche, como le pasó al sembrador. Entonces tenemos que darle un retorno proporcional a lo que Él nos ha dado. Nunca le vamos a dar ni la cuarta parte de lo que Él nos ha dado, pero sí tenemos que darle esa cosecha, una cosecha de obediencia, una cosecha de santidad, una cosecha de utilidad, una cosecha de alabanza. Como digo, la iglesia es la labranza del Señor. Por elección, porque Él fue quien eligió la iglesia, Cristo, y por compra, porque murió en la sangre y nos compró, murió en la cruz y nos compró con su sangre. Y ahora la ha hecho suya poniéndonos un vallado. Y el vallado es un vallado de ángeles alrededor nuestro que nos cuida cada uno. Yo no sé si alguna vez lo he contado, pero una ilustración la voy a hacer muy breve, porque si no, luego me vais a llamar pesado. Espero que no. Habla de un pastor. Vosotros sabéis lo que es la transhumancia, que cuando no hay, antiguamente se usaba mucho más. Se acaba la hierba y la comida en la parte donde tienes el ganado y lo llevas a otro donde es verde, frondoso, que pueden comer los animales, ¿no? Y un hombre de Dios, con toda su familia, con un montón de empleados que tenía, ganaderos, tenían un montón de ganado, así como Job, montón, y lo llevaba por el desierto a una zona verdosa, ¿no? Pero claro, tenían que, en la transhumancia duraba unos cuantos días, y siempre en aquellos sitios, en los caminos y tal, están los asaltadores estos de caminos, ¿no? Los bandidos. Cuando vieron todos esos rebaños de vacas, de ovejas, de bueyes, pues dijeron, esta es la nuestra. Y como el enemigo siempre, y el maligno busca la oscuridad, busca las tinieblas, pues el jefe de los bandidos esto dijo, esta noche es la nuestra. Cuando estén dormidos, los matamos a todos y nos llevamos el ganado. Llegó la noche y fueron. ¿Y qué ocurrió? Que en medio del desierto había un vallado alrededor de los animales y alrededor de ellos impenetrable.
no podían pasar. Se extrañaron mucho porque ellos conocían perfectamente ese desierto. ¿Cómo está esto aquí si nunca ha estado? A la siguiente noche lo mismo, unos kilómetros más allá, los que anduvieron con el ganado, y otro vallado. Tampoco pudieron penetrar. Y así una noche tras otra. Pero una noche estaba el vallado con varias grietas grandes por donde pudieron entrar. Y el jefe de los bandidos pues cogió al pastor, al jefe de los pastores, y les dijo, mira, el rebaño nos vamos a quedar con él. Pero si me dices tu secreto de cómo ha sido que no hemos podido entrar en todas estas noches, a vosotros os dejaré libre. Y él se lo contó. Dice, mirad, nosotros somos hombres y mujeres de Dios, de Jehová. A Él seguimos y a Él servimos. Y todas las noches el grupo que somos nos ponemos a orar. Pero hoy estábamos demasiado cansados y a la mitad de la oración nos vino el sueño. Es por eso que no se ha cerrado todo el cerco y habéis podido entrar por las grietas. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor pone un vallado alrededor nuestro, pero tenemos que darle al Señor una vida en oración. ¿Para qué? Para no dejar entrar al enemigo, como os he explicado al principio. Quiso entrar a mi vida por donde quizás más me dolía. La familia, el servicio a Dios. Yo creo que para un siervo de Dios es lo que más le duele, ¿no? Y quiso entrar por ahí, por el servicio al Señor. Entonces el Señor ha hecho suya la iglesia y la pone un vallado, que la iglesia esté en oración. Antes yacía desnuda, expuesta como parte de un terreno comunal, pero así estéril, ¿no? Y era guarida de todo tipo de bestias salvajes. Pues éramos por naturaleza, como os he dicho antes, hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos parte agobiante de ese desierto, hasta que el amor de Dios nos apartó. Nosotros hemos sido apartados de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y nos apartó ¿para qué? Para que fuésemos ese campo del Señor. Y para eso nos separó del resto de la humanidad. Así como los campos son vallados y son cavados para separarlos de los páramos abiertos, ¿no? Pues así ha hecho con nosotros. ¿Y acaso no ha declarado el Señor que Él eligió su viña y que la cercó? En Zacarías 2:5 dijo, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Pienso que algunas iglesias se olvidan que se espera un crecimiento en todas las áreas de la labranza del Señor, pero no tienen nunca una cosecha. Yo, de verdad, estoy contento de esta iglesia, feliz de esta iglesia. ¿Sabes por qué? Porque no es una iglesia grande, pero sí es una gran iglesia. Hemos visto un vídeo donde las hermanas, los hermanos han ido a evangelizar a Montilla de Palancar, todas las actividades que han hecho y las que no vemos. Pero yo sé una cosa, allí se va a abrir una iglesia, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y el esfuerzo, Andrés nos compartía antes,
para los niños, esas cajitas que todos los años llenamos con mucho amor, con esos alimentos que fielmente pues se traen y se manda para personas necesitadas, esa ropa. O sea, es una iglesia activa, una iglesia de Dios. Pero hay iglesias que nunca tienen una cosecha, ni siquiera la buscan. La gente se reúne los domingos, toman sus asientos y perdonadme, pero es que es una realidad y lo tengo que decir, toman sus asientos los domingos, escuchan los sermones y son iglesias que no producen nada. Más bien muchos se duermen ni escuchan el sermón. Y hermanos, esto no debe de ser así. Esto no debe ser así. El grandioso labrador debe de recibir alguna recompensa por su labranza. Todo campo debe producir su crecimiento. Si vamos por el campo vemos cómo van creciendo, ¿verdad? La cosecha. Y toda propiedad que somos debemos de producir para su alabanza, para alabar al Señor. Nuestro gran Señor quiere que cada colaborador en su labranza reciba algún beneficio también de su trabajo. El trabajo en el Señor no es en vano. Él nunca pone bozal al buey que trilla. El pan de cada día del colaborador, ¿de dónde viene? Del suelo. Del suelo. Y aunque uno no trabaje para sí mismo, sino que trabaje para su Señor, Él tiene siempre su porción de alimento asegurada. ¿Sabéis por qué? Porque en el granero del Señor hay semilla para el que siembra, pero también hay pan para el que come. El granero del Señor es inmenso y nunca falta el pan. Independientemente de cuán desinteresadamente sirvamos a Dios, que tiene que ser así, de forma desinteresada. Hay iglesias que, como he dicho antes, dejan mucho que desear. Desgraciadamente ocurre algo. La mies y los obreros, ese es el problema. Que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y luego hay dos tipos de obreros. Hay obreros que pueden trabajar muy duro para el Señor y hay obreros que pueden trabajar muy duro por sus caprichos, por un capricho, y luego desperdiciar su labor. Y esto es insensatez. No vamos a leer versículos, pero en Mateo 7:24, la habréis leído muchas veces, habla de el sensato y del insensato. El que edificó su casa en la arena y el que la edificó en la roca. Aquí vemos que los dos, el sensato y el insensato, pues trabajaron duro para edificar la casa, claro. Pero el insensato, ¿qué hizo? Desperdiciar toda su labor. ¿Por qué? Porque no tenía la base, no tenía el fundamento. Cuando edificamos nuestras vidas sin fundamento, que es sin Cristo, nuestras vidas se derrumban. Ahí vinieron ríos, torrentes. Seguro que las dos casas no estaban muy lejos la una de la otra, puesto que llegaron los ríos y las corrientes. Todo esto para las dos, pero una cayó, la que estaba edificada sobre la arena, pero la otra permaneció. Y si nosotros
fundamentamos nuestra vida, nuestra base en Cristo, porque no hay otro fundamento que el que está puesto, que es Cristo, la roca, y encima es la roca de nuestra salvación. Vamos a permanecer. Vendrán pruebas a nuestra vida, pero Él nos levanta con su mano poderosa. No podemos edificar de forma individual sin contar con Dios, sin contar con los hermanos. Por eso el Señor quiere encontrar esas gavillas de las que habíamos hablado antes, ese pueblo unido, para que todos unidos seamos colaboradores en la obra de Dios y miembros los unos de los otros, como dice la palabra, para formar ese cuerpo fuerte, ese cuerpo unidos en Él, de acuerdo con lo que dice la palabra. Los obreros han tenido éxito. Cuando edificas en Cristo y hay unión, el obrero tiene éxito. Y esa es una parte grandiosa de la recompensa. Decía en Corintios, yo planté, dice Pablo. Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Un Pablo puede plantar, un Apolo puede regar, pero todo es en vano, a menos que Dios dé el crecimiento. Y esto es muy cierto, pero hay otra verdad que os quiero decir. No debemos de pasar por alto esta otra verdad. Y es que cuando Pablo planta, cuando Apolos riega, Dios da efectivamente el crecimiento. No trabajan en vano, no trabajan en vano. No habría ningún crecimiento si no lo diese Dios. Pero cuando tales hombres como Pablo y como Apolo siembran, plantan y riegan, hay cosecha, hay crecimiento. Con toda seguridad, ¿sabéis por qué? Porque son el tipo correcto de obreros que quiere el Señor. Cuando tú trabajas con el espíritu necesario, en verdad el Señor te bendecirá. Por supuesto que Él va a dar el crecimiento, pero no cualquiera planta y siembra y riega y Dios da el crecimiento. Si tienes el espíritu que tenía Pablo y Apolo, si tienes el Espíritu Santo en tu vida y siembras en obediencia a Dios, ten por seguro que el crecimiento va a venir a tu vida. En esta iglesia, yo en el tiempo que llevo he podido ver el crecimiento. El crecimiento no lo da Andrés, no lo doy yo. Sembramos, plantamos, pero con el Espíritu recto de Dios y con su Espíritu Santo eterno. Y la iglesia prospera y la iglesia crece. Por eso os digo que estoy muy orgulloso de la iglesia, muy contento, porque veo que aparte de que cada día el Señor, no nosotros, el Señor va añadiendo a esta iglesia los que han de ser salvos, la iglesia crece, pero no en estatura, sino en espíritu, en sabiduría, en conocimiento de Dios. Que podamos ser esos colaboradores, ese cuerpo unido, que juntos podamos, por fe, mover montañas que nadie se atreve a mover. Amén. Pues si lo hacemos con ese espíritu, seguro que el Señor nos bendecirá como lo hace hasta ahora. Muchas bendiciones a todos.
momento. Dios hará todas las cosas a su tiempo, y así me enseñará que sus promesas cumplirá a su hora, en su momento y a su tiempo, a su hora, en su momento. Dios hará todas las cosas a su tiempo, y así me enseñará que sus promesas cumplirá a su hora, en su momento y a su tiempo. Y mi vida yo pondré en sus manos para que suene su canción en mí a su tiempo. Y mi vida yo pondré en sus manos para que suene su canción en mí a su tiempo. Pues amén, si eso lo hemos cantado de corazón, eso es la oración de despedida. En sus manos ponemos nuestras vidas, que el Señor las use como colaboradores suyos. Amén. Precioso testimonio, Javier. Impactante, además. Bueno, pues ahora lo tenemos aquí, cerca. Gracias por tu vida y la de tu familia. Que el Señor os bendiga a todos. Ahora podemos tener un tiempo de charlar, hablar, saludarnos y compartir. Amén. Que el Señor te bendiga.